Venimos compartiendo la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Y el pastor Ángel la semana pasada, recuerdan, él compartía acerca de cómo el apóstol Pablo hacía esta exhortación a la iglesia en Tesalónica y les mostraba cómo él y su equipo habían trabajado arduamente, con fatiga, dicen, trabajando día y noche. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de salvación a esa iglesia por los 2 meses que ellos estuvieron en ese lugar. Y la exhortación de Pablo era que a través de esta carta que ellos imitaran también esa conducta, que ellos pudieran reproducir aquello que vieron en él y su equipo, ellos pudieran reproducir en Tesalónica, en la iglesia que estaba en ese lugar. Pero el apóstol Pablo va a mencionar en la segunda parte del capítulo 2 la forma en cómo esto se puede reproducir. ¿Cómo puede la iglesia reproducir esta misma conducta, este cambio de actitud y esta forma de cómo vivir, esta forma que agrade a Dios, ¿no? Recuerden, el apóstol Pablo dice que él ha estado predicando y que su predicación no ha sido con motivos ocultos, ni por avaricia, ni ha buscado agradar a los hombres, sino que él siempre busca es agradar a Dios, ¿no? Porque si agradara a los hombres no sería constituido un ministro de Dios. Entonces, teniendo todo este contexto, podemos entender lo que la segunda parte del capítulo 2 nos quiere enseñar a través de la Escritura. Versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Miren lo que dice la Escritura. Por lo cual dice también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino que dice, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, Pablo está haciendo una exhortación a la iglesia en Tesalónica a que se comporten de una forma adecuada, irreprensible, ¿no? Imitando la conducta de ellos. ¿Cómo se logra reproducir aquello? Solamente recibiendo la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra fórmula para reproducir aquello. Aquí vemos un aspecto bastante interesante, importante, ¿no? Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. El apóstol Pablo primero está exponiendo que él da gracias a Dios, que su predicación, que el trabajo que él ha hecho día y noche con fatiga, ese trabajo extenuante, no ha sido un trabajo en vano, sino que ha sido un trabajo que ha dado frutos, ha sido un trabajo que en el corazón de los tesalonicenses vino a reproducir obediencia y vino a reproducir ese cambio de conducta que debe reproducirse y que debe estar en la iglesia del día de hoy. Si bien es cierto, la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses se daba para esa época, pero bien se aplica a la iglesia en el tiempo de hoy. Bien, es una exhortación a la iglesia de este tiempo. Y veámoslo de esta forma, es una exhortación a la iglesia, a la congregación en la que estamos reuniéndonos y siendo parte. Esa es el énfasis. Ahora, aquí, como decía, sucede un aspecto bastante interesante y bastante importante. El apóstol Pablo dice que cuando ellos recibieron la palabra de parte de ellos, la recibieron como palabra de Dios. Van a escuchar bastante repetida esta frase, palabra de Dios, y perdonen la redundancia, pero vamos a tener que utilizarla bastante para comprender el mensaje fundamental de lo que implica esto, ¿no? No podemos tomar a la ligera esto de la palabra de Dios, porque cuando se lo toma a la ligera no causa el efecto, no causa esta transformación contundente que debe producirse en los creyentes, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo dice, cuando recibieron ustedes la palabra de Dios, no la recibieron como una palabra de hombres, sino la recibieron como lo que es la palabra de Dios. ¿Y qué dice? La cual actúa en vosotros los creyentes. Así que si va a haber una forma en la que los creyentes
experimenten transformación, experimenten un cambio de conducta, experimenten esos frutos de arrepentimiento que nos muestra la Biblia en muchas ocasiones, va a ser a través de recibir la palabra de Dios. No hay otra forma, hermanos queridos. Ahora, como decía nuevamente, hay un aspecto aquí y hay una responsabilidad, tanto en los predicadores, en los que predican la palabra de Dios, y en los que oyen, en el oyente que escucha la palabra de Dios. Hay una responsabilidad, decía, porque el que predica debe creer que la palabra de Dios es eso, es la palabra de Dios encargada para ser predicada, para ser enseñada, para que ocurra en el creyente esta exhortación, esta transformación y este cambio de conducta del que está hablando Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Nosotros los predicadores debemos tener esta creencia de que esta palabra que se nos ha sido encomendada debe ser utilizada con honestidad, de una forma irreprensible, porque Dios va a tomar cuenta de aquello que hemos predicado a los predicadores, a nosotros los predicadores. Recuerdan la semana pasada, el pastor Ángel mencionaba que hay predicadores de todo tipo. Hay predicadores motivacionales y dan unos mensajes que, si ustedes los escuchan en YouTube, se cargan las pilas y las baterías están al 100%, y van a mucha gente, muchas personas van a las iglesias, a las congregaciones, y los domingos salen saltando y rebotando de júbilo, pero va pasando el lunes, el martes y el miércoles y esa batería se va desgastando. Porque cuando no recibes la palabra de Dios y recibes una palabra de un hombre y recibes un mensaje de un hombre, lo que causa es que solamente te emocionas, solamente te causa emotividad, mueve tus sentimientos en ese momento, pero no causa una transformación profunda. El encominamiento a los predicadores es el llevar la palabra de Dios tal y como Él ha mandado que la diésemos. Y esta es nuestra responsabilidad, tener esta reverencia en cuanto a la palabra de Dios para predicarla tal y como es. Si bien es cierto, hay muchos predicadores, pastores, pseudo pastores que utilizan la escritura y utilizan la palabra de Dios y utilizan las congregaciones para, por medio de la manipulación de la escritura, sacar beneficio y sacar algo encubierto, como dice Pablo. Pablo dice, nosotros predicamos, pero no predicamos con motivos ocultos, no predicamos por avaricia, no nos interesa nada de eso, predicamos a Cristo y a ese Cristo resucitado, dice. Y eso es lo que se nos ha encargado a nosotros también predicar, hermanos queridos. Y esa es la línea que nosotros estamos siguiendo. Por eso la predicación siempre van a ver es verso a verso. Y ya claro que predicamos seminario de familia, seminario de finanzas y muchas otras prédicas temáticas. Pero el énfasis real de la predicación en esta congregación y en la que sus pastores están enfocados y quieren seguir es la predicación de la palabra tal y como es. Y esa es nuestra responsabilidad. Porque Dios va a pedir cuentas de eso. Ahora, como hay predicadores de todo tipo, también hay oyentes de todo tipo. Porque créanme, hay una responsabilidad en los oyentes, en los creyentes también. Y siempre hemos dicho, todo creyente, toda persona que va a una congregación y escucha un mensaje de la Biblia, que es utilizada esta escritura para dar un mensaje, tiene esta responsabilidad, y es que debemos ser como los de Berea, ¿no? ¿Recuerdan quiénes eran los de Berea? Esta población donde había una sinagoga, que escuchaban el mensaje de los apóstoles y lo escuchaban de buena gana, dice, y iban a la escritura rápidamente y contrastaban lo que les era enseñado, y aquello que contrastaban y veían que era la verdad, la palabra de Dios dada en verdad, ellos lo aceptaban. Y lo aceptaron porque los discípulos predicaron siempre la verdad. Ahora, esta responsabilidad también hay en todos los creyentes.
Cuando recibimos la palabra de Dios, y aquí estamos todos los creyentes en esta responsabilidad, estamos llamados a ponerla en práctica en nuestras vidas. ¿Sabían que la palabra de Dios, la escritura, no es difícil de entender? ¿Quién puede decir que es difícil de entender? A ver, vamos a un ejemplo práctico. ¿Quién puede decir que es difícil entender esto que dice en la escritura? No seas fiador de nadie. No seas garante de nadie. ¿Quién no puede entender eso? Todos entendemos que está diciendo la escritura, ¿no es cierto? Pero ¿saben lo que realmente es difícil de hacer? Es ponerla en práctica. Eso es lo que realmente cuesta. Porque los crédulos y los incrédulos escuchan y pueden entender la escritura. Pero solamente aquel que ha creído y ha abrazado y recibe la palabra de Dios de esta forma, la forma en la que los tesalonicenses abrazaron y recibieron la palabra de Dios como lo que es, solo los creyentes, solo en ellos va a causar el efecto y la transformación y ese cambio de naturaleza que ocurre en nuestras vidas en todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces, la palabra no es difícil de entender. La palabra para muchos es difícil de ponerla por obra. Veamos lo que dice la Escritura con respecto a esto de recibir la palabra y los efectos que causa el recibirla tal y como es. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Miren lo que dice la Escritura. Dice, siendo renacidos, que dice no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mi multimedia se quedó, pero ahí está el versículo. Entonces, ¿qué sucede cuando recibimos la palabra de Dios y la abrazamos, la creímos? ¿Qué produce en el creyente? ¿Qué produce en el verdadero creyente? Entender este cambio. ¿Y este cambio de qué? No es que antes tomaba, ahora ya no tomo, antes fumaba, ahora ya no fumo. No, déjame decirte que hay muchos incrédulos que son muy buenos moralistas, que tienen muy buenos valores, pero no, el cristianismo no tiene nada que ver con el moralismo. El cristianismo tiene que ver con ese cambio de naturaleza, con ese cambio de naturaleza que antes era corruptible por la incorruptible, por esa naturaleza que Dios nos da. Y claro, el aspecto moralista es un fruto de ese cambio visible que hemos tenido. Claro que sí, no estoy desechando aquello, pero pretender decir que ser cristiano o catalogar a un cristiano solamente porque no toma, no fuma, no es correcto. Debe haber un cambio fundamental, un cambio estructural en nuestras vidas. Es un cambio de 180 grados. Recuerdan, iba a esa dirección, creo en la palabra que me ha sido dada, ahora voy en esta dirección, voy hacia el Padre. Y esa es una de las cosas que ocurren, de las cosas fundamentales que ocurren en nuestras vidas. Cambia nuestra forma de pensar. Recuerden, la Escritura dice que cuando cambia nuestra forma de pensar, solamente cuando la palabra la creemos y la ponemos en práctica es que cambia nuestra forma de pensar. Y solo cuando cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de vivir, hermanos. Veamos más adelante lo que nos dice, un poquito más atrás en la Escritura, lo que nos dice en Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 23. Veamos lo que nos dice. Por esto, dice, a mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre
no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando, dice, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, que dice, vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sí, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Miren lo que dice la Escritura, ¿no? Que no seamos solamente oidores, ¿no? No tengamos esta conducta, les está diciendo, de venir pensando que el domingo es el día en que el que vengo a escuchar la palabra de Dios y ya cumplí. ¿Sabían que hay personas que piensan de esa forma? ¿A dónde vas el domingo? A escuchar la palabra de Dios. Pero solamente vienen a eso, a escuchar. Pero Dios no quiere que seamos oidores. Dios quiere que seamos, ¿qué dice? Hacedores de su palabra. Decía hace un momento, está muy bien las predicaciones en cuanto a seminarios de la familia, seminarios de finanzas, pero ¿sabes lo que necesitamos los cónyuges? ¿Sabes lo que necesito yo para ser un buen esposo en mi casa? Necesito abrazar la palabra de Dios, creerla y ponerla en obra en aquello que se me enseña en esa área matrimonial. ¿Sabes lo que necesita un joven y lo que necesitamos nosotros para ser buenos hijos? Que honremos, respetemos a nuestros padres, que recibamos la palabra de Dios como lo que es, la creamos y la pongamos por obra. ¿Sabes lo que necesita un pastor para ser un buen predicador? Recibir la palabra de Dios como lo que es, palabra de Dios, ponerla por obra, predicar aquello. ¿Sabes lo que necesita un creyente? Necesita recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica. En resumidas cuentas, queridos hermanos, todos aquellos que hemos sido llamados por Cristo Jesús a salvación y vida eterna, debemos recibir esta palabra como lo que es, ponerla por práctica y también predicarla de la misma forma. Porque hay este concepto equivocado, erróneo, ¿no? No, es que los pastores, solo ellos están llamados a predicar, solo ellos tienen que predicar, no, nosotros no. Déjame decirte que el Señor Jesucristo, cuando encomienda a los discípulos, les dice, vayan y prediquen a toda criatura. Y no solamente les dice a los 12, les dice a todo aquel que cree en Él y se considera y se convierte en su discípulo. A todo aquel le dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Así que crees que haces cuando como padre le predicas a tu hijo. Estás llevando la palabra de Dios a su vida. ¿Qué crees que haces cuando como cónyuge le predicas a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, la palabra de Dios? Estás llevando el mensaje de salvación a su vida. Veamos lo que dice más adelante, o más atrás, perdón, estoy confundiéndome con los espacios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Miren lo que dice la Escritura. Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios y útil, ¿qué dice? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de, ¿qué dice? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que la palabra de Dios hace es que nos capacita, nos prepara, nos corrige, nos instruye, nos disciplina para estar preparado para toda buena obra. Así que más que muchas veces un seminario o una prédica emocional que mueva mis sentimientos o que me haga llorar, necesito recibir la palabra de Dios y ponerla por obra en mi vida y ponerla en práctica en mi familia. Lo que está diciendo en este versículo de 2 de Timoteo 3:16
Está diciendo que el aliento, el hálito de Dios inspira esta palabra. En otras palabras dice que esta palabra es la palabra de Dios dada directamente de Él. Y esta palabra dada de Él produce esto en nosotros, nos capacita, nos prepara, nos hace estar preparados para toda buena obra. Así que lo que yo necesito para esas áreas familiares, de trabajo, de amistad, en el área en la que yo me pueda desenvolver, necesito abrazar la palabra de Dios y ponerla por obra en cada una de esas áreas, en todas. En la mañana les decía a los hermanos queridos, la iglesia no es un museo de santos. No lo somos, ni los pastores. Porque como padre, como esposo, como hijo, como amigo, como trabajador, yo he fallado en todas esas áreas, en cada una de ellas. Pero lo que busco es que su palabra, recibiéndola, me capacite y me prepare, me corrija y me enseñe a mejorar en cada una de esas áreas. Porque estamos llamados a eso, hermanos queridos. No es correcto, no es acorde decir, no, ¿y cuántos años llevas en el cristianismo? ¿Cuántos años eres cristiano? Oh, yo llevo 20 años. O con 5, o con 10, o con 3, o con 20. Seguir comportándote de la misma forma que cuando recién le conociste. No es acorde. No está sucediendo esto, no está recibiendo la palabra de Dios como lo que es. No está ocurriendo esta transformación, no está ocurriendo este cambio de conducta en tu vida. Así que analízate cuando estés con un grupo de amigos, cuando estés con un grupo de personas. Si no tienen ningún pudor en hablar y desatarse en una conversación infructuosa, estando tú presente, deberías cuestionarte si realmente tu vida está reflejando ese creer en la palabra de Dios. Deberíamos cuestionarnos. Deberíamos empezar a preguntar a nuestros cónyuges si realmente nuestra vida está mostrando frutos que ratifican el cambio que decimos que la palabra de Dios produce en nuestras vidas. No le tengamos miedo, hermanos. Solo aquel que nos ama puede mostrarnos en amor nuestras faltas, nuestras fallas, para poder ir mejorando y cambiando en esas áreas. Recuerden, la palabra de Dios produce un cambio de naturaleza, pero ese cambio de naturaleza reproduce frutos, y frutos agradables, frutos que agraden primero a Dios y frutos que agraden a la iglesia, frutos que agraden a nuestra familia. Imagínate un creyente de 20 años que siga siendo el mismo orangután de hace 20 años. No ha ocurrido nada en su vida. A lo mejor ya está con el pelo blanco, pero sigue siendo el mismo ogro de hace 20 años. Así que debemos ir empezando a analizar esto, hermanos. Esa era la exhortación que Pablo les hacía a los tesalonicenses. Porque sabes una cosa, cuando recibes tú la palabra de Dios, cuando empiezas a caminar, va a ocurrir algo. Vas a encontrarte que cuando recibes de verdad su palabra, vas a encontrarte con enemigos que antes no habías identificado, que antes no se habían presentado. En 1 de Timoteo 4:16, mira lo que dice la Escritura, nuevamente el apóstol Pablo, hablando a su discípulo, a Timoteo. Mira lo que le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De quién le está mandando a tener cuidado? Primero, de ti mismo. ¿Sabes que nuestro enemigo número 1 somos nosotros mismos? Es nuestro yo interior, es lo que yo pienso a veces, ¿no? Porque cuando recibes la palabra de verdad, cuando recibes la palabra de Dios, va a venir esta confrontación de que sus preceptos, sus mandamientos, lo que Él te manda hacer en muchas ocasiones o en casi todas las ocasiones,
se contraponen a lo que tu yo quisiera hacer. Porque este mundo viciado, este mundo caído, quiere ir en pos del mal. No quiere ir en pos del bien. Quiere ir en pos del mal. Y nosotros, los creyentes, que ahora somos creyentes, fuimos parte de ese mundo. No fuimos ningunos angelitos, hermano. Ángeles caídos probablemente, pero la Escritura dice que no hay uno, fuera de Él no hay uno, ni a uno bueno. Todos hemos abandonado a Dios y hemos ido tras del mal. Así que el apóstol Pablo le está diciendo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de tus pensamientos, ten cuidado de esa forma de pensar. No es que yo crecí de esta forma y como yo crecí de esta forma, yo me mantengo así. No es que yo creo que las cosas se deben hacer de esta forma y se van a hacer así. Y dejas de lado lo que la Escritura, lo que la palabra de Dios tiene que decir en tantos aspectos de nuestra vida. Y empiezas a poner lo que tú piensas por encima de lo que es la palabra de Dios. Por eso te decía al inicio, aquí hay una responsabilidad compartida entre el predicador y el oyente, porque el predicador tiene esta responsabilidad de predicar el mensaje tal y como es, pero el oyente tiene la responsabilidad de que escuchando un buen mensaje, acorde a su palabra, acorde a la verdad, tiene esta responsabilidad de ponerla por obra y ponerla por práctica. Así que, querido hermano, lo que primero ocurre es que vas a encontrarte contigo mismo de enemigo. El Espíritu Santo hablando a tu corazón y mira a la palabra, porque la obra del Espíritu Santo, ¿recuerdan cuál es? Es que nos llevará a toda verdad, nos recordará lo que Cristo mismo nos enseñó y nos recordará su palabra. Pero te encontrarás luchando contra eso. Te encontrarás con tu yo diciendo, no quiero hacer aquello porque va en contra de mi orgullo, de mi ego, de lo que yo quiero hacer. Pero sabes la palabra de Dios, Cristo mismo sabe lo mejor para nosotros. Y esta es la responsabilidad que tenemos en conjunto, porque somos todos predicadores y oyentes, somos creyentes. Primer enemigo. Mira lo que ocurre cuando recibes la palabra de Dios. El apóstol Pablo a los tesalonicenses en el versículo 14 le dice, porque vosotros hermanos, el versículo 14, porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Lo que va a ocurrir cuando recibes la palabra de Dios y lo que ha ocurrido cuando hemos recibido la palabra de Dios es que vamos a padecer y vamos a ser imitadores. Lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses, mira, lo que ustedes están atravesando, porque ellos están siendo perseguidos en ese momento, ellos están recibiendo vituperios, burlas, persecución, padecimiento, pero el apóstol Pablo le dice, lo que ustedes están padeciendo en este momento no es nada nuevo, es lo mismo que les ocurrió a las iglesias que están en Judea cuando abrazaron y recibieron la palabra de Dios como lo que es. Una consecuencia de recibir la palabra de Dios en tu vida, en nuestra vida, es que vamos a empezar a sufrir persecución. Vamos a empezar a recibir burla. Vamos a empezar a recibir vituperio. Oye, y no dices que eres cristiano, y mira, y vas a la iglesia y te va mal. No dices que eres cristiano y estás enfermo. No dices que eres cristiano y tu hijo anda en esto. O en otros casos, no, ya te han lavado el cerebro, ¿no? Perdimos al alma de la fiesta.
No, hombre, ¿cómo te vas a convertir? Ya perdimos al que nos hacía reír en todo momento. Querido hermano, la Escritura, ¿sabes lo que dice? Que su palabra, la palabra de Dios, es lumbrera, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos muestra la senda, el camino por donde debemos seguir. Nos alumbra el camino por donde debemos seguir. Y si estamos siguiendo su camino, estamos caminando esta carrera, estamos corriendo esta carrera, una de esas consecuencias va a ser que vamos a empezar a escuchar cosas como estas. Y el apóstol Pablo les está diciendo esto a los tesalonicenses. Lo que ustedes están pasando ha venido a ser lo mismo que en las iglesias de Judea ocurrió con los cristianos de ese lugar. Lo que iglesia al día de hoy podemos estar sufriendo, padeciendo, siendo motivo de burla, es lo mismo que en otras partes, que en otras ciudades, que en otros países, muchos de nuestros hermanos cristianos están padeciendo también. Debes sentirte triste. A lo mejor en lo físico puedas sentirte triste, pero en el espíritu, hermano querido, fortalécete y siéntete gozoso porque eres parte de la iglesia de Cristo, eres parte de los creyentes, eres parte de aquellos que han recibido al Señor como su Señor y Salvador. Y somos ahora miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de la iglesia de Dios. Así que la persecución no debe asustarnos, la persecución debe darnos a ese entendimiento de que estamos por el lugar, caminando por el lugar correcto. Y yo siempre digo, queridos hermanos, vivimos en un país donde nuestra constitución, nuestra ley, nos ha permitido tener libertad de culto y es una bendición tremenda que podamos reunirnos el día domingo y aplaudir y cantar y comer y estarnos reuniendo libremente. Podemos hablarle a cualquiera acerca de Cristo, ¿no? Y nos pueden tildar de locos y de aleluyas, lo que ustedes hayan escuchado, nos pueden tildar de todas esas cosas, pero tenemos esa libertad en este país y eso ocurre por la gracia de Dios. Pero muchos de nuestros hermanos, muchos de los creyentes que están en la iglesia, en Medio Oriente, en esos países árabes, queridos hermanos, no pueden reunirse con esa libertad. Y creo que esa sí es una verdadera persecución. A lo mejor te lastima el que te digan, no, el hermanito, ¿no? El aleluya, el evangélico, por ahí dicen como a modo de ofensa, ¿no? Siéntete gozoso, porque no eres parte del mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos parte del mundo. Pero toda esa persecución es parte de lo que ocurre a todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Así que no nos sintamos tristes, hermanos, más bien animémonos, obtengamos ánimo en todo esto para seguir adelante en este caminar. Versículo 17 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás, dice, nos estorbó. ¿Sabías que tenemos otro enemigo? Y este enemigo, al momento que recibimos la palabra de Dios como lo que es, la abrazamos, empezamos a creerla y a reproducirla en nuestras vidas. Hay un enemigo que se nos declara acérrimamente, Satanás. No olvidemos esta lucha. Pablo está registrando esto, no registra de qué forma o de qué manera él le estorbaba, pero Pablo está diciendo: yo quise ir a vosotros una y otra vez. No he estado con ustedes por falta de amor, no he estado con ustedes porque no he querido, ha sido falta de oportunidad y en eso ha sido Satanás el que ha estorbado a mi vida. Me imagino que el apóstol Pablo les enseñó muy bien a los tesalonicenses acerca de la lucha de Satanás, y nosotros vemos en la Escritura que se nos enseña que esta lucha que dice la Escritura no es contra sangre ni contra carne, ¿no?
Es contra huestes, contra potestades. Contra esa es nuestra lucha, contra Satanás, contra esas regiones celestes, oscuras. Así que no es contra tu cónyuge que estás peleando, hermano, querido, si estás teniendo oposición. No, es contra aquello que se posa o que está aprovechando esa oportunidad para estorbar, para traer ese freno a tu vida. Pero ¿sabes lo que dice el apóstol? ¿O sabes lo que hizo el apóstol Pablo? Es que no pudo ir a Tesalónica, no pudo ir por no sé por qué tiempo, por qué meses, pero él buscó la forma de superar ese obstáculo y escribe esta carta. Se presume que esta es la primera carta que el apóstol Pablo escribe y es a la iglesia en Tesalónica a la que llega la primera vez, pero este es el precedente para todas las cartas que el apóstol Pablo escribe y tenemos registradas en el Nuevo Testamento a las diferentes iglesias a las que llegó. Así que el estorbo de Satanás, la lucha que tenemos contra Satanás no es para nada para desanimar nuestras vidas. No, lo que nos hace es tener conciencia contra lo que realmente estamos luchando. No tengamos en poco esta lucha, queridos hermanos. No seamos avesados, no seamos ignorantes, perdonen la expresión, contra aquello que estamos luchando. Debemos asirnos de la palabra, como dice el apóstol en otro versículo, y ponerla en nuestras vidas como esa armadura, como ese casco, como ese escudo, como las sandalias que necesitamos para caminar y batallar esta batalla que día a día estamos peleando y corriendo. Y eso es lo que dice el apóstol, ¿no? No ignora lo que Satanás estaba haciendo, pero él busca la forma de cómo hacer llegar esta carta a los tesalonicenses. Y trae paz y trae ánimo a esa iglesia en ese momento. Así que, querido hermano, no vayamos a tener en poco, ¿no? A veces hemos olvidado que nuestra lucha, claro, tenemos este beneficio. Nuestro país es, como decía, un lugar de libertad de culto, la policía no nos puede meter presos, al contrario, podemos nosotros levantar nuestra voz de protesta, podemos irnos a juicio con cualquier persona y ganar el juicio porque la Constitución nos ampara y nos da libertad para esto. Pero en otros lugares no sucede así. Pero ahora, muchas veces esta libertad lo que hace es que empezamos a dejar de lado y empezamos a perder la noción de la carrera que realmente estamos luchando. Les decía, hay una película, en la mañana les decía que a mi esposa le gusta muchísimo y creo que casi todos debieron haberla visto o por lo menos escucharon, esta del Rey León. Y este leoncito que es hijo del rey de la selva y que hay una frase que él utiliza, ¿no es cierto? Y es Hakuna Matata. Nada que temer, creo que es. No me sé muy bien la canción, pero por ahí va el asunto. Y este leoncito va caminando, si han visto, prosudo, pechudo, él no tiene miedo de nada porque es hijo del rey y va caminando y él se junta con este cerdito y no sé qué otro animalito es. Y va y es Hakuna Matata por donde sea. Pero en ese caminar de ese leoncito pierde el rumbo y se encuentra en un momento huérfano. Se encuentra alejado del reino, de la protección de su padre, ¿no? Y ya conocen la película. Yo también la he visto, hermanos, pero estamos sintonizados en aquello. Y vemos que pierde la protección. Así muchas veces podemos estar los creyentes confiándonos. No, yo soy hijo del rey y empezamos a andar pechudos ahí, prosudos, ¿no? Algunos dicen pecho de chifle, ¿no? Y andamos así confiados. Pero ¿sabes lo que dice el apóstol Pablo? Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra esas huestes en las que Satanás gobierna. No tengamos en poco eso, pero tampoco que eso nos frene, que eso nos limite para seguir corriendo y batallando esta carrera de la manera correcta. Porque si hemos recibido la palabra de Dios, va a producir cambios inefablemente, infaliblemente en nuestras vidas, porque su palabra es infalible, su palabra es inmutable, no cambia y debe producir lo que produció en los creyentes hace 2024 años,
debe producir el día de hoy en todo aquel que conoce y recibe la palabra de Dios. Ese mismo cambio debe producir en nosotros. Queridos hermanos, el versículo 19 dice: porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Yo decía, cuando hemos recibido la palabra de Dios, tenemos este llamado. Y no es un llamado solamente a los predicadores. Cuando yo hacía el bosquejo de la prédica, al final había un comentario. Obviamente los predicadores tenemos que ir a esos estudios bíblicos, y había un comentario a los predicadores y decía: el predicador de la palabra de Dios, luego de analizar y escudriñar esta parte de la Escritura, debe cuestionarse y debe confrontarse muchísimo y analizar si realmente quiere seguir siendo predicador de Dios, predicador de la palabra de Dios. Porque muchas veces, queridos hermanos, por obtener frutos, por obtener conveniencias, muchos predicadores pueden caer en el deseo de manipular la Escritura para obtener resultados en sus congregaciones. Pero no estamos llamados a eso, hermanos. Los predicadores estamos llamados a predicar su palabra como lo que es, la palabra de verdad, y los oyentes estamos llamados a obedecerla y a sujetarnos a ella como lo que es la palabra de Dios.